Navarra, España, diplomada en psiconeuroinmunoendocrinología de la Universidad Católica del Uruguay, docente de Facultad de Medicina de CLAE, Biotecnología ORT y de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Miembro de la Sociedad Uruguaya de Psiconeuroinmunoendocrinología y cofundadora de la Asociación de Terapia Génica y Celular del Uruguay. Autora de numerosas publicaciones científicas sobre temas de biología molecular, biomedicina y biotecnología. Todo tuyo el espacio, Gabriela. Hola, ¿cómo están? Bueno, me escuchan bien, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que estoy muy honrada y muy feliz, o sea, de tener esta oportunidad de conversar y transmitir algunos conceptos y ideas que igual tengamos un ratito para discutir luego de la presentación. Capaz que voy un poquito rápido, así puedo abarcar mucho, es un pantallazo, pero bueno, luego si quieren vamos profundizando en cada parte. Entonces voy a compartir pantalla, si les parece. Me tienen que habilitar. A ver. Dice que estoy inhabilitada. A ver quién me habilita. Así ya puedo empezar. ¿Quién fue que convocó la reunión? Porque lo tiene que hacer solamente el que convoca, me parece. ¿Habrá sido Silvia, capaz o...? Sí, Gaby, somos nosotros, pero espera. A ver, probalo. A ver, ya le di varias veces y todavía no me deja. A ver ahora. No, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas con los participantes, me pone. Todo perfecto no podía ser. Empezamos en hora. Ahora sí. Ah, no, a ver. A ver, vamos a ver. Uy, no me deja. A ver. Sigo con la inhabilitación, ¿eh? Voy a salir y voy a entrar de nuevo. No, pero no existe. Compartir pantalla no es que está abajo, porque acá estamos viendo la del anfitrión. Y tú abajo tenés al lado de chatear, participante, y ahí le cliqueas y te dice compartirle a otros. Y ahí no, de la página creo que no. Yolanda, cuando te dice compartir, share, pones de a un participante a la vez.
A ver, Gabriela, si podés ahora. Gabriela. A ver. Gabriela, ¿podés entrar ahora? Gabriela, ¿podés entrar ahora? Gabriela, habilitás el micrófono, lo tenés desconectado. Tenés razón, tenés razón. No tengo la habilitación porque me pone eso, que el anfitrión inhabilitó la función. Me tiene que habilitar la misma persona que hizo el link para invitarme. La persona que hizo el link para invitarme es la única que puede hacer esto. No sé quién fue de todas. Gabriela, te lo estamos permitiendo por eso. Sí, pero yo no puedo. Dice, un participante puede compartir a la vez. Marcamos esa opción. No sé cómo lo hicieron hoy, pero no. Un participante a la vez. A ver. ¿Dónde más? El anfitrión, ¿quién? Ah, ahora sí. Perfecto. Bueno, bien. A ver. Pará. Bueno, no. ¿Ahora sí? Ahora agarro. Creo que sí. Dale. Sí, ahora sí. Bien. Vamos arriba. 0-3. Ahí va. Bueno, aquí empezamos. ¿Me escuchan bien? Bueno, vamos. Bueno, aquí está el título, ¿tá? de la presentación, muy rápido porque si no. El contenido, bueno, les voy a hablar un poquito de las investigaciones que estamos haciendo en tratamientos contra el cáncer, muy rápidamente, para luego centrarme más en lo que son factores de riesgos ambientales y después entrar en la parte de comunicación celular, sobre todo en el factor de riesgo psicosocial. Y luego voy a brevemente hablar sobre prevención. Bueno, les presento aquí un laboratorio. Este fue mi laboratorio que estuve trabajando bastante tiempo en el laboratorio de bioensayos en Facultad de Medicina. Entonces acá les quería contar, o sea, más o menos qué es lo que estuvimos haciendo este último tiempo, ¿tá? En terapias experimentales contra el cáncer. Y quiero empezar por aquí para que luego entremos de lleno en lo que es el foco, digamos, de la charla. Pero acá les cuento, nosotros pasamos mucho tiempo en estos lugares trabajando, sobre todo en esta cabina que ven aquí. Esta cabina sirve para poder cultivar células tumorales. O sea, por ejemplo, es uno de los proyectos que hacemos es cultivamos células tumorales, ¿en dónde? Pues en unas plaquitas de este estilo. ¿Ah? Y lo que podemos hacer es ponerlas aquí con este medio de cultivo y mantenerlas vivas por bastante tiempo en una estufa, que es esta estufa que se ve aquí atrás del laboratorio, que simula las condiciones de un organismo humano, es decir, tiene una temperatura de 37 grados y una concentración de anhídrido carbónico de 5%. Acá en estos microscopios podemos ver la forma de las células, cómo van creciendo, o sea, y su estructura fusiforme, o sea, cómo se van, digamos, compactando. Como son tumorales, crecen y siguen creciendo. ¿Tá? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en estos lugares? Bueno, por ejemplo, probamos
diferentes compuestos, diferentes quimioterapias que queramos probar, ¿no? Y en este caso les voy a mostrar un ejemplo de un trabajo que hicimos en colaboración con la Facultad de Químicas, en donde ustedes pueden ver acá, por ejemplo, son células sin tratar, ¿no? O sea, que como ven están todas sanitas y bien bonitas. Probamos el compuesto 1 y el compuesto 2, a diferentes concentraciones. Como ven, a 2,5 micromolar, o sea, siguen estando bien bonitas, pero a 5 micromolar ya vemos una diferencia de la morfología de las células con el compuesto 2 en relación al compuesto 1. Esto quiere decir que el compuesto 2 ya está afectándolas, las está induciendo a morir, o sea, el mecanismo se llama apoptosis. Y bueno, y como vemos, digamos, a 10 micromolar, este compuesto sigue siendo más potente que el 1, y a 15 ya todos, digamos, matan. Bien, perfecto. Esto es lo que se hace normalmente para definir nuevos compuestos, o sea, que pudieran tener algún tipo de actividad antitumoral. Estas células son de cáncer de mama metastásico, y bueno, y nos sirve para comparar la actividad de un compuesto frente a otro. Esto lo podemos graficar, bueno, esto es lo que les mostraba, lo podemos graficar, ¿tá?, en estas curvas, en donde nosotros ponemos el porcentaje de células vivas, ¿tá?, en función de la concentración del compuesto. Estas son células cancerosas con el compuesto número 1, y acá es, digamos, el control que fue sin tratamiento. O sea, como ven, están todas las células vivas, mientras que aquí, por ejemplo, vemos una concentración de 10 micromolar, ya hay un 50% que está muerto, mientras que, ahora esto es importante, nosotros vemos la especificidad de los compuestos. Entonces, aquí, por ejemplo, en estas células que no son tumorales, nosotros vemos que a 10 micromolar, o sea, hay muy poquitas células muertas, o sea, prácticamente el 90% está vivo. Esto quiere decir que este compuesto tendría especificidad, ¿no? O sea, especificidad de célula tumoral versus célula normal, sin ser tumoral. Bueno, aquí lo que les puedo mostrar es, digamos, otro compuesto que estuvimos probando, y además lo comparamos con cisplatino. Cisplatino es un tipo de quimioterapéutico utilizado normalmente. Bueno, como ven, los tres compuestos aquí matan prácticamente de la misma manera. Sin embargo, otra vez, en células no tumorales, el cisplatino mata más las células no tumorales frente a los compuestos nuevos. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, estas investigaciones nos han llevado a encontrar compuestos que tendrían la misma actividad que un agente quimioterapéutico que se está utilizando hoy en día en la clínica, pero que además es más específico, de células tumorales frente a células no tumorales. Esos estudios se hacen, como llamamos nosotros, in vitro, en células, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener compuestos más específicos? Bueno, que tienen menos efectos secundarios en lo que es la terapia, digamos, cuando se pase al humano. Y ahora les voy a comentar un poco cuáles son los pasajes de la investigación hasta que llega a humanos. Entonces, digamos, cuando nosotros tenemos un compuesto como estos prometedor, hasta ahí podemos decir, no podemos decir más nada, porque en este estado simplemente podemos hablar de un compuesto prometedor. Lo que hacemos es publicarlo en una revista, o sea, específica, que trate, digamos, sobre este tipo de investigación. Entonces, ¿por qué es importante publicarlo? Porque nosotros, o sea, al publicarlo lo que hacemos es, lo mandamos como a un sistema de evaluación. Ellos nos evalúan, o sea, el tipo de trabajo, qué metodología utilizamos, si es correcta, si está bien, o sea, las comparaciones que hicimos. Es decir, es una forma como de garantizar que los trabajos que hemos hecho, bueno, tienen cierto, digamos, como más fiabilidad de lo que podemos encontrar, porque muchas veces nosotros, a la hora de buscar información en la internet, siempre hablamos de las fuentes fiables y las fuentes no fiables. Bueno, todos los artículos de investigación que están publicados en general, o sea, son fiables. Si bien a veces podemos encontrar, digamos, datos contradictorios, que eso también, pero la metodología que se utilizó y la evaluación que se hizo de ese trabajo es suficientemente buena como para decir, bueno, tenemos un resultado y esto es lo que hay. ¿Y para qué nos sirve a nosotros? Hablando de comunicación. Nos sirve para comunicarnos entre todos los científicos. Esto es fundamental. Porque, bueno, todos ponemos nuestra afiliación, nuestros nombres, nuestros correos electrónicos, y hay bases de datos en donde podemos encontrar todas las publicaciones que tienen que ver con todo lo que queramos saber sobre investigación.
¿no? O sea que hay muchísimos artículos científicos, muchísimas revistas, o sea, y casi todo está disponible en la web. Si no está disponible, o sea, nosotros podemos acceder al artículo, ya sea comprándolo o incluso escribiéndole a los autores, a ver si te lo pueden enviar, en algunos casos te lo envían, y si no, bueno, suscribiéndonos a la revista correspondiente. Bueno, entonces a veces voy a mencionar algunas citas de artículos cuando estoy hablando en la charla, para que vean que, bueno, que esto, o sea, lo que voy a contar fue avalado, es decir, hay investigaciones y está publicado, ¿tá? Bueno, entonces, simplemente para que vean lo complejo que es generar un nuevo compuesto, digamos, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer, pero también para cualquier enfermedad. En principio se parte de una hipótesis, ¿no? Nosotros tenemos que tener una hipótesis de trabajo. En el caso de los compuestos que les mostré anteriormente, son diseñados de forma racional, es decir, ya había una idea de que podrían ser más específicos si se utilizaba la composición concreta que se utilizaron. Y realmente las conclusiones y los resultados nuestros demostraron que al menos en las líneas celulares que utilizamos, pues sí, había mayor especificidad que otros que no lo demostraban. Luego se prueban, bueno, esto, en células, en cultivo, como les digo, y si el compuesto es lo suficientemente prometedor, ahí se pasa a lo que llamamos nosotros modelo animal simple, o sea, los estudios in vivo. Y se trabaja con ratoncitos de laboratorio. A estos ratoncitos hay que generarle la enfermedad, es decir, hay que generarle el tumor. Y se trata de utilizar, digamos, un sistema que genera un tumor que se asemeje al humano. Es decir, si estamos trabajando con un cáncer, o sea, queremos una terapia para un cáncer metastásico, pues tenemos que generar en el animal un cáncer que realmente genere metástasis y en los lugares que, digamos, correspondan relativo al humano, ¿no? Se trata de manejar, dentro de la limitación que tiene el trabajo con animales, pues se trabaja hasta ese nivel, tratando de asimilarlo lo mejor posible. Luego, si quieren, hablamos sobre esto, pero voy un poquito rápido acá. Acá se evalúa, digamos, lo que es la eficacia y la toxicidad del tratamiento. O sea, y si realmente es eficaz, nosotros vemos que realmente cura, o sea, en el modelo que se utilizó, y además no es tóxico, entonces ahí se pasan a modelos animales más relevantes. Pueden ser ratas, pueden ser animales más grandes, o sea, dependiendo, y finalmente, sí, finalmente, normalmente se llega a lo que es el monito, ¿no? O sea, para ver simplemente que la terapia no es para averiguar la eficacia, sino que no sea tóxico en un animal que sea muy parecido a nosotros. Y luego, bueno, ahora sí pasamos a la parte clínica. Entonces acá los ensayos clínicos, se escuchan a veces esos ensayos clínicos, están el fase 1, el fase 2, el fase 3, el fase 4. Se refiere a las fases, digamos, de estudios en seres humanos voluntarios con una patología determinada, en este caso, cáncer. Entonces, fase 1 es una primera fase en donde lo que se reclutan son pocos pacientes y se prueban distintas dosis para conseguir la máxima dosis tolerada, ¿no? No se busca eficacia en ese caso, solamente se estudia más que nada el tema de que realmente se pueda aplicar la factibilidad y además, o sea, que el compuesto no sea tóxico y hasta cuánto se le puede dar a un individuo, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos la máxima dosis tolerada, entonces ahí se pasa a un fase 2, incluso a un fase 3. O sea, que es cuando ya se reclutan más pacientes y solamente, digamos, se prueba con esa dosis. Y luego finalmente se pasa a, digamos, sí, la fase 3, que ya se probó en varios pacientes, si el producto es realmente eficaz y bueno, y ya merece, digamos, no es tóxico y está dando buenos resultados, entonces ahí se pasa a la comercialización, ya se emplea en fase clínica, y lo que es el fase 4 es un estudio de monitorización, o sea, ya que es un producto nuevo, entonces hay que monitorizarlo en la población general, y bueno, y si sigue funcionando bien, sigue para adelante, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando en un fase 1, o sea, vemos que el producto, digamos, es tóxico, no funciona? Pues se descarta y se vuelve a empezar. Y esto es lo que está pasando, o sea, normalmente, digo, capaz que ni se llega a la fase 1, pero esta parte, o sea, es donde prácticamente invertimos la mayor parte del tiempo, digamos, y la mayor parte de dinero. Y en la parte esta que se llama preclínica se invierte muchísimo trabajo, muchísimos recursos, muchísimos años, muchísimo dinero. O sea, para todo tipo de compuesto, digamos, que va a salir. Y bueno, y obviamente que si después de pasar la fase 2, la fase 3, se ve en la fase 4 que tuvo
algún evento, digamos, adverso, y empiezan a registrarse eventos adversos o algo así, pues también se descarta. Entonces, esto, digamos, en general, llegar desde la investigación, digamos, básica en lo que es la placa, a un producto realmente que se pueda comercializar y que sea válido, pueden pasar muchísimos años, mucho esfuerzo, muchos recursos humanos y económicos, y realmente, bueno, necesitamos una interacción continua entre la investigación, la clínica y una industria farmacéutica que financie todo eso. Por eso es que es muy caro también. O sea, los productos estos nuevos que están saliendo, antitumorales, los nuevos estos anticuerpos monoclonales, todos esos. Es decir, hay mucha variedad hoy en día ¿cómo es? De agentes antitumorales, pero llegó todo esto a generarlos, por eso son tan caros. O sea, por eso son tan caros y bueno, y luego es complejo. A lo que voy. Cuando uno está trabajando en esto tantos años, llega un momento en que uno dice, no podemos seguir, digamos, haciendo y haciendo y haciendo, porque además también sabemos que ninguna de las terapias, o sea, tiene una eficacia garantizada, por más prometedora, por más específica o sofisticada que sea. Siempre se están hablando de porcentajes o probabilidades, y hoy sabemos que, digamos, el cáncer sigue aumentando. O sea, nosotros tenemos, o sea, en el mundo se estima, o sea, una incidencia de 20 millones en 2030, o sea, hay los datos registrados en el 2012 eran de 14 millones, se sabe de 1 de cada 8 personas muere por cáncer. En el Uruguay, o sea, se diagnostican 13.000 casos, y más de la mitad, o sea, estos también mueren anualmente. O sea, es una situación realmente alarmante, ¿no? O sea, y también, digo, se ha definido muchas veces como la pandemia del siglo XX, del siglo XXI y de aquí en más, o sea, porque es algo que, bueno. Entonces llega un momento en que uno dice, bueno, o seguimos haciendo compuestos, o vamos a hacer otra cosa, porque, es decir, a ver, ¿dónde está el problema realmente, ¿no? Y entonces acá es donde uno se empieza a preguntar, como muchas personas han preguntado y han estado trabajando en esto, en lo que es la prevención, o sea, cómo impacta el entorno en nuestra salud, cómo incide el estilo de vida en las enfermedades como el cáncer, las emociones, los pensamientos pueden enfermarnos, podemos prevenir el cáncer directamente. Y bueno, y los factores de riesgo, o sea, están bien identificados por la OMS y o sea, donde se define, digamos, como por ejemplo la contaminación del aire. Yo acá quiero hacer referencia a esto por la charla de hoy que tuvimos con Walter de la era antropocénica que hablaba, ¿no? O sea, justamente de las emisiones de CO2 y las emisiones de gases, cómo eso nos están afectando en la salud, además de estar afectando a lo que es el efecto invernadero. Es uno de los principales, o sea, se considera la contaminación del aire el mayor riesgo, o sea, ambiental para la salud. Y otros son los estilos de vida. O sea, el estilo de vida hoy en día es el causante, digamos, y hablo acá de, bueno, el tabaquismo, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, las dietas poco saludables, y bueno, y obviamente la contaminación del aire que está, digamos, no está tan relacionado a lo anterior. O sea, 41 millones de personas mueren de diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas. Es decir, el problema, o sea, sin agregar, o sea, el tema de salud mental, o sea, que esto también es otra de las pandemias de nuestro siglo, ¿no? O sea, estamos hablando de 3.000 casos de muertes por suicidios por año en el mundo, y bueno, y en el Uruguay hay 1 de cada 3 jóvenes se suicida por día. O sea, estamos, cada 3 días se suicida un joven. O sea, son cosas como que realmente nos alarman, porque todo esto, o sea, se puede prevenir. O sea, y bueno, y la depresión, ¿no? O sea, una de las principales causas para esto. Entonces, se calculó que al menos 50% del cáncer pudiera ser prevenido si cambiamos los estilos de vida. Y bueno, y la forma que nos hemos estado habituando a vivir igual nos está ayudando. Y bueno, Krishnamurti me gusta mucho esto que dice, ¿no? No es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. En realidad nos hemos adaptado a veces a vivir de forma buena. Entonces, volviendo, digamos, a los factores de riesgo y cáncer, bueno, tenemos los físicos, como hablamos, no voy a comentarlos más, pero voy a entrar directamente en esto, en los psicosociales, en lo que tiene que ver con el estrés crónico y la falta de soporte social, y cómo eso se vincula con la psiconeuroinmunoendocrinología, que es esta disciplina científica que trata de asociar, o sea, lo psicológico con lo físico, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos de lo que es el estrés psicosocial y el cáncer? Bueno, vamos a las publicaciones, ¿no? Entonces, las publicaciones, o sea, nos dicen
o sea, las publicaciones científicas que encontramos en bases de datos fiables, encontramos que hay muy buena relación, o sea, el P significa significatividad, o sea, es decir, es muy significativo en estos casos, o sea, y significativo en este otro, que el estrés psicosocial está realmente asociado a la incidencia de cáncer, pero además, o sea, en la incidencia de mortalidad por cáncer, ¿no? O sea, es decir, una persona que es diagnosticada de cáncer, o sea, además, si padece estrés psicosocial en ese momento, en ese entorno, tiene mayor riesgo de morir. Entonces, además otra cosa importante, el impacto del estrés en las metástasis tumorales, que es uno de los factores que inducen a la muerte con mayor ¿cómo es? Es uno de los causantes de la muerte de los pacientes, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, el proceso de metástasis no es un proceso, digamos, natural, es decir, las células tienen que salir de su lugar, es decir, de su lugar de origen, tienen que circular por sangre o linfa, tienen que llegar a otro órgano, y por supuesto que si en el medio se encuentran con células, por ejemplo, del sistema inmunitario, o formas, digamos, de evitar que esto ocurra, esto no llega a ser una metástasis. Sin embargo, en caso de estrés, o sea, y crónico fundamentalmente, vamos a ver cómo esto todo se inhibe, o sea, el sistema inmunológico inhibe y permite que esto ocurra. Si nosotros vamos a esta base de datos, y el que le interese el tema, les recomiendo que busquen aquí, que se llama PubMed.gov. Esto es la base de datos que tiene las publicaciones en temas de biomedicina, y todas las investigaciones que hay en estos temas. Si nosotros ponemos solamente la palabra, o sea, psicosocial stress, están en inglés, ¿no? Y cáncer, nos salen 3.076 resultados, es decir, hay 3.076 estudios en donde solamente están estas tres palabras incluidas. Les digo que hay muchísimo trabajo hecho al respecto. El hecho que todavía no hayamos tomado conciencia es otra cosa, me incluyo, porque a veces también no he tomado la suficiente conciencia como para saber que el cáncer está relacionado al estrés. Y bueno, y como les comentaba, hay un campo científico interdisciplinar que va en aumento en todo sentido, que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología o inmunología, porque vincula lo que es la actividad del sistema inmunológico fundamentalmente, con lo que son la mente, las emociones, sistema nervioso y sistema endocrino, ¿no? Entonces, estos sistemas son los que mantienen nuestro estado en equilibrio, homeostático, y bueno, y se relacionan entre sí. Y hay demostraciones, o sea, científicas, en donde ya está todo esto muy documentado. El término de psiconeuroinmunoendocrinología o inmunología, NIE, o sea, le llamamos, lo acuñó el doctor George Salomon en el siglo pasado, y bueno, y a partir de ahí hay muchísimos trabajos realizados. Bueno, a ver. Esto es lo que les quería preguntar. El estrés, ¿no? ¿Qué es el estrés? Bueno, el estrés en general se define como, voy a ir acá, ¿no? Como insatisfacción de necesidades básicas, ¿no? O sea, insatisfacción de necesidades que uno considera importantes, o sea, o que son importantes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con, obviamente, con la salud principal, ¿no? La comida, la seguridad, o sea, tener un techo donde dormir, o sea, lo que significa el estrés psicosocial, me refiero, al derecho al descanso, ¿no? Al reconocimiento, al afecto, bueno, a todo lo que a una persona puede considerar como una necesidad básica. Entonces, el estrés en general, o sea, no distingue si es psicosocial o no es social, es una respuesta, o sea, que está vinculada con unos cambios fisiológicos frente a un estímulo que percibimos como peligroso, ¿no? Es un estado de alerta que nos hace, o sea, nos permite hacer frente al agresor y desencadenar en nuestro organismo una respuesta que se llama de lucha o huida, ¿tá? Este mecanismo está conservado a lo largo de la evolución y nos ha salvado la vida. O sea, por ejemplo, si nosotros nos enfrentamos a un león, y ahora se los voy a mostrar, o sea, un león con, digamos, los dientes estos de sable y estas cosas, digamos, a lo largo de la historia, o sea, obviamente, digamos, tener esta respuesta a estrés, o sea, nos ha permitido salvar nuestra vida. Y bueno, ¿y en qué consiste esta, digamos, respuesta fisiológica? En la activación, por ejemplo, bueno, de la tensión muscular, de toda la tensión
lo que tiene que ser el aumento de glucosa en sangre para poder justamente hacer que justamente esa glucosa se pueda utilizar por los músculos para estar preparados a salir corriendo o a luchar. Aumento de ritmo cardíaco, presión arterial, o sea, también aumentada, circulación sanguínea va a todos los músculos, y la inactivación también de lo que no se va a necesitar en ese momento, para poner toda la energía en lo que sí necesitamos. Por ejemplo, no necesitamos reproducirnos cuando viene un león de este estilo, ni ponernos a hacer la digestión, y mucho menos, o sea, mantener un sistema inmunológico que nos consume un montón de energía, ¿no? Ahora bien, digo, una cosa es estar en el medio de la jungla, vamos a decir, y encontrarnos con esta situación, o bueno, en la prehistoria, y tener realmente que salir corriendo y emplear la energía para salir corriendo o luchar. Y otra cosa es estar sentado en un escritorio, o sea, y manteniendo, por ejemplo, relaciones de este estilo, ¿ah? O situaciones de este estilo, o estar o sea, con condiciones familiares, o sea, jorobadas, o situaciones de bullying, o situaciones, digamos, de soledad y aislamiento, en donde realmente nosotros esta respuesta la vamos a mantener, simplemente que no vamos a salir corriendo ni luchar. O sea, todo eso se va a acumular en el organismo. Entonces, las personas que estudian esto del estrés, o sea, han identificado un estrés positivo que sí es necesario para las tareas diarias, pero cuando esto se cronifica o se hace demasiado, como uno sale de una situación y vuelve a otra, o esto, y así sucesivamente, se llama distrés. ¿Ah? Este distrés es el que nosotros conocemos con el nombre de estrés. Y cuando llamamos estrés crónico nos referimos a este distrés. Pero también, no solamente por demasía, o sea, de sobrecarga, sino también a veces por no tener nada que hacer. O sea, eso también genera distrés, ¿no? Y entonces, lo importante es que esto también ha sido estudiado por un médico, el doctor Selye, o sea, y ha identificado esto, el síndrome general de adaptación, ¿no? O sea, es un modelo que representa, o sea, la respuesta fisiológica al estrés crónico, ¿no? Nosotros, frente a una situación estresante, al principio, bueno, tenemos señales claras, ¿no? Como pueden ser, o sea, se llama la fase de alarma. O sea, el cuerpo moviliza el sistema nervioso autónomo para responder al agente estresante. Bien, ¿ahí qué pasa? Bueno, muchas veces estamos con problemas digestivos, justamente porque no estamos haciendo bien la digestión, estamos con problemas hormonales probablemente, porque está todo, digamos, medio ahí desacelerado, o sea, no sé el nombre, descuajeringado, pero no es la palabra. Bueno, o sea, dolor de cabeza, o sea, tensión muscular, o sea, tenemos toda esa respuesta, ¿no? Pero bueno, el problema es cuando se cronifica. O sea, cuando esto, digamos, se hace por mucho tiempo, y entonces se llega a lo que se llama la fase de resistencia. ¿Ah? Entonces el cuerpo se enfrenta o se adapta a las exigencias del agente estresante, digo, mientras puede, ¿no? Y a esa carga se le llama carga alostática. Ahora vamos a ver lo de la carga alostática. Hasta que llegamos a una fase de agotamiento. O sea, y acá es cuando el cuerpo pierde su capacidad de enfrentamiento y se puede producir la muerte, porque por enfermedad normalmente. O sea, es decir, llega un momento en donde, bueno, ahí empiezan a aparecer todos los síntomas. Yo no sé si esto les resulta muy, digamos, cotidiano, ¿no? O sea, muchas veces nosotros aquí empezamos con problemas de infecciones recurrentes, o sea, empezamos con, digamos, como a tener problemas, es decir, hay una respuesta física, o sea, frente a una situación psicológica, y esto fue definido. Y bueno, y la carga alostática es el precio que paga el organismo por estar forzado a adaptarse a condiciones psicosociales o físicas adversas, y esto genera una vulnerabilidad a enfermarnos, ¿tá? Ahora la pregunta es cómo, y ahí viene el tema este. Bueno, voy a respirar un poquito porque vengo bastante acelerada, pero quería llegar a este momento. Bueno, nuestra percepción del entorno es a través de las señales que captan nuestros sentidos, ¿tá? Por ahora están definidos 5 sentidos, o sea, capaz que en un futuro pues definimos más, pero bueno, al fin y al cabo se concentran en nuestro sistema nervioso. Nosotros lo que hacemos a través de los sentidos, de la vista, el gusto, el olfato, el oído y el tacto, o sea, lo que hacemos es recibir señales químicas, señales acústicas, mecánicas, lumínicas, o sea, son todas, digamos, físicas, medibles, o sea, es decir, se pueden. Y eso interacciona con receptores que están en las células de nuestras terminaciones nerviosas, y las células
nerviosas generan neurotransmisores que le van a transmitir la información al resto del sistema nervioso, ¿no? O sea, por ejemplo, acá, nosotros tenemos, digamos, por ejemplo, el aroma de una flor. Bueno, el aroma de una flor son partículas, o sea, partículas que inciden en receptores que están, digamos, en la célula nerviosa, y en las terminaciones nerviosas que le van a transmitir la información a lo que es el cerebro, que es un olor, y el olor, digamos, en vinculación a las experiencias anteriores, si es algo rico, feo, o sea, nosotros vamos a hacer una apreciación y una interpretación de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero esto ocurre a nivel celular, es decir, la señal es recepcionada por un receptor, y ese receptor transmite la información a diferentes proteínas, o sea, que se llama, digamos, mediadores, o sea, y este proceso se llama transducción de señal, y que al final la célula genera una respuesta. O sea, la respuesta puede ser múltiple. Puede ser un cambio en el metabolismo, puede ser que, o sea, por ejemplo, es un estímulo positivo, entonces la célula va a crecer, o un estímulo negativo, o se va a inhibir, o sea, el crecimiento. En el caso de las células del sistema nervioso, va a ser la secreción de sustancias, y estas sustancias se llaman neurotransmisores. Puede ser también el cambio de la expresión de genes, o sea, y eso va a generar alteraciones a nivel celular, pero esto está ocurriendo continuamente. También pueden ser cambios de la forma o incluso de la motilidad de las células. Esto, digamos, en las células del sistema inmune es muy, muy importante. Y otros cambios y funciones, todo lo que se les puede ocurrir. A lo que voy. El exterior incide en el interior de una célula, y lo que pasa en el interior de una célula pasa en el resto de nuestro organismo, ¿tá? Aquí, bueno, obviamente esto es una figura donde muestra muchos receptores, o sea, con muchas formas de señalización, proteínas que han sido identificadas, o sea, cascadas de señalización que se conocen, y cómo inciden al final en lo que es la regulación de la expresión de los genes a nivel del núcleo de la célula. Como ven, esto, digamos, imagínense varias señales que incidan en una célula. O sea, este es, por ejemplo, una señal que incide aquí puede generar múltiples respuestas. Pero si además tenemos varias señales, la versatilidad es infinita, ¿tá? Pero de todas maneras, que nosotros nos estamos comunicando con el exterior, pero también con el interior a través de receptores. Los receptores pueden estar en las células, en la membrana, o también intracelulares. Bueno, en el caso de lo que son las señales que son recibidas por los sentidos, bueno, van a generar, como les decía, bueno, una señal que se va a traducir en un potencial de acción, propagación del impulso nervioso y generación de neurotransmisores, que pueden ser, por ejemplo, la adrenalina, noradrenalina, glutamato, que son neurotransmisores que nos van a como predisponer como a la actividad, a la acción, ¿no? Acetilcolina tiene tanto para la acción como la relajación, y luego tenemos la dopamina, la serotonina, endorfinas y varias otras, o sea, que tienen que ver, digamos, con la relajación, con las sensaciones placenteras. Y bueno, entonces, todo lo que recibimos a través de los sentidos nos van a generar, de alguna manera, la producción de algún tipo de neurotransmisor. Y ese va a tener una incidencia, o sea, a través de lo que llamamos comunicación sináptica, o sea, donde se transmite de una célula a la otra, o sea, que la recibe por sus receptores, va a generar, o sea, una respuesta que luego, desde la flor, o sea, va a incidir en nuestro sistema nervioso central, y eso, digamos, se va a transmitir al sistema nervioso simpático, parasimpático, y va a afectar probablemente todos los órganos de forma directa o indirecta, o sea, es decir, es una comunicación que a veces pueden necesitar mediadores indirectos como los hormonales, que ahora vamos a hablar de ellos. Bueno, así nos comunicamos desde afuera para adentro, pero también de adentro para adentro, es decir, nuestros pensamientos también, o sea, generan neurotransmisores, o sea que nosotros también podemos comunicar al resto de los órganos. Pero ahora vamos a verlo, por ejemplo aquí, ¿no? Nosotros recibimos un estímulo, lo recibimos como una sensación, pero luego lo interpretamos, o sea, la interpretación nos va a llevar a una emoción determinada asociada a ese estímulo, ¿no? Y va a tener que ver con experiencias y recuerdos previos, o nuestro sistema de creencias, o lo que nos haya, sobre todo asociaciones con cosas que nos hayan pasado antes, o que nos hayan educado de esa manera. Por ejemplo, una araña, yo veo una tarántula, ¿no? O sea, wow,
O sea, imagínense, soy bióloga, veo una tarántula y me muero de la emoción, o sea, me da alegría, digo, qué bonita, qué preciosa, ¿no? O sea, le voy a querer sacar una foto, o sea, voy a querer ver a ver cómo camina, cómo se mueve. Sin embargo, o sea, frente al mismo estímulo, que es esa misma tarántula, otra persona puede agarrar y sentir un miedo y un pánico terrible porque haya tenido tal vez alguna experiencia traumática con esa araña, o mismo que le hayan educado diciendo que las arañas son malas y que son un peligro. Entonces esa persona pues lo percibe como miedo, ¿no? Yo percibo como alegría, como miedo. Y bueno, pero todo esto al fin y al cabo, o sea, son emociones, o sea, son las 6 emociones básicas: el miedo, la alegría, la ira, la tristeza, el asco y la sorpresa, que nos han permitido sobrevivir a lo largo de toda la evolución, ¿no? Y son fundamentales para el aprendizaje y las relaciones saludables. Bueno, etimológicamente el término emoción significa el impulso que induce a la acción, ¿no? O sea, nos ha salvado la vida, o sea, a lo largo de la historia, porque el miedo, o sea, es positivo. Ahora, el miedo crónico no es positivo porque nos genera estrés crónico, ¿no? La alegría, por supuesto, es positiva porque nos ayuda. La alegría crónica tampoco, porque, o sea, todo es con determinado, ¿no?, contexto. Ahora, todas estas emociones sí van a generar un tipo de neurotransmisor que se va a transmitir al resto del organismo. Bueno, en relación, digamos, simplemente para decir que le demos importancia a las emociones, o sea, hay muchísimos estudios al respecto, pero me gusta mucho esta frase que nos enseñó el doctor López Rossetti, que es un cardiólogo y profesor de Buenos Aires, es el jefe de medicina del estrés del Hospital Central de allí. Bueno, y entonces él habla, ¿no?, que no somos seres racionales, sino somos seres emocionales que razonan. O sea, eso significa que las emociones son realmente importantes, tenemos que darle importancia, tenemos que trabajarlas, tenemos que educarlas a veces, o sea, tenemos que considerar que las emociones nos van a dar salud o no. O sea, ¿por qué? Porque van a hacer todo ese proceso que les decía nuestro sistema inmunológico, como es del sistema nervioso. Y ahora lo voy a conectar con el sistema inmunológico. Pero bueno, ¿cómo se estudió todo eso? ¿Cómo se sabe que las emociones realmente nos impactan en el sistema nervioso y cómo funcionan? Bueno, hay técnicas, o sea, tecnologías que cada vez, o sea, se desarrollan más, que no son invasivas. Por ejemplo, esta es la resonancia magnética funcional. Esto permitió estudiar el impacto de estímulos en la función del cerebro, ¿no? O sea, frente a determinados estímulos, el cerebro se ilumina. ¿Y cómo se ilumina? Porque las zonas, por ejemplo, del cerebro con mayor actividad, lo que genera es mayor irrigación y mayor oxígeno. Entonces, eso puede ser detectado por este resonador magnético. Entonces, nosotros podemos ver cómo se ilumina el cerebro y dónde se ilumina y qué hace, y qué pasa cuando una persona, por ejemplo, esta es una persona con Parkinson, frente al mismo estímulo, vemos que la iluminación del cerebro es así, mientras que este no tiene posibilidad, ¿no? Pero también se puede estudiar, digamos, porque se utiliza fundamentalmente para investigación, no se está utilizando todavía para diagnóstico clínico. Esta técnica se utiliza para investigación, para saber cuáles son las zonas del cerebro que se iluminan con cada tipo de emoción. Y se ha estudiado mucho, obviamente, el estrés. El estrés se ha estudiado con estas maquinitas y nos han permitido, o sea, definir lo que es, digamos, la región que se llama el cerebro emocional, que también, digamos, se conocía con otras técnicas, pero ahora ya se conoce perfectamente dónde está localizado, que incluye la glándula pituitaria, que incluye el hipotálamo, o sea, que incluye el hipocampo, la amígdala, que son estructuras que, por ejemplo, la amígdala es una que se ilumina, vamos a decir, mucho con el miedo, o sea, se sobreactiva, y eso se ve perfectamente en esta máquina. Y que el estrés, ¿dónde afecta? Pues en esta zona, o sea, nos afecta el cerebro emocional. ¿Y qué también sabemos con esta tecnología? Bueno, podemos, por ejemplo, ver también cómo el estrés afecta a las áreas del cerebro que ya están definidas como que tienen una función determinada, ¿no? El cerebro no es que funcione, o sea, no es como pedazos físicos, así, simplemente actúa en red, pero hay unas zonas en donde se puede ver, digamos, la actividad fundamentalmente asociada a una región concreta. Por ejemplo, ¿no? Digamos, lo que tiene que ver con el pensamiento racional, o sea, con lo que es la resolución de problemas, concentración, pensamiento, digamos, todo esto
está localizado en lo que es ¿no? El lóbulo prefrontal. El lóbulo frontal, o sea, acá nosotros lo tenemos, es el que nos permite, digamos, decidir habiendo filtrado la emoción que nos haya causado cualquier estímulo, pero nosotros lo pasamos, cuando tomamos una decisión con la cabeza, cuando hablamos es con esto, ¿tá? Con esta parte del cerebro. Mientras que, bueno, como les decía, la parte de la emocionalidad está en esta zona de aquí, ¿no? Incluye una estructura que se llama la amígdala, la glándula pituitaria, el hipotálamo, y bueno, también está asociada a la memoria del aprendizaje a través del hipocampo. ¿Qué sabemos con respecto al estrés? Bueno, que afecta, o sea, y inhibe, o sea, la irrigación sanguínea de esta zona, de la prefrontal, ¿no? Y además nos afecta el hipocampo y la zona de aprendizaje. Por lo tanto, es muy normal y muy corriente que nosotros, o sea, cuando estemos muy estresados, no tengamos capacidad, digamos, para tomar una decisión buena, acertada, digamos, razonable. O sea, y muchas veces se nos acusa, incluso por eso, porque no estamos actuando de forma razonable, y no lo estamos actuando porque físicamente no está funcionando, digamos, la zona que debería de funcionar para tomar decisiones y hacer cosas de forma razonable. Y estamos actuando desde la emocionalidad, y muchas veces justamente todo el tema de irritabilidad, ansiedad y todo eso que caracteriza el estrés, es porque realmente estamos hiperactivando una zona, o sea, que bueno, está dedicada a eso, a ser emocional, pero claro, en un contexto y en una situación concreta. Si mantenemos eso mucho tiempo, y sobre todo con emociones negativas, mucho tiempo activado, eso a la larga nos va a generar un efecto, digamos, fundamentalmente a nivel de las vinculaciones sociales y todo. Y bueno, y esto muchas veces con estrés también vemos que tenemos problemas de memoria, no nos acordamos las cosas, o sea, no dejamos las llaves, empezamos con todo eso, ¿no? Y sí, porque se está afectando toda esa zona. Entonces esto es físico, o sea, ya se sabe. ¿Y cómo actúa y cómo intermodula, o sea, los otros sistemas? ¿Cómo interacciona con el sistema endocrino? El sistema endocrino está compuesto por glándulas endocrinas, ¿no? Y bueno, y acá están marcadas las principales, que es el hipotálamo, es una zona del cerebro, que ya hablamos del cerebro emocional, o sea, tiene neuronas neuroendocrinas, o sea, generan hormonas que actúan, digamos, activando a la glándula pituitaria, a una zona de la glándula pituitaria, para que también ella libere hormonas, o sea, mediadores de la hormona, y llegue y active, o sea, otras glándulas del organismo. ¿Y cómo se comunican estas hormonas, que son las producidas por las glándulas? O sea, a través del torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, una célula endocrina que esté en alguna de las glándulas endócrinas produce una hormona que va a ser, digamos, interpretada en el receptor de otra célula y le va a llevar a una respuesta concreta, que es la que hablábamos hoy. Hablábamos de las respuestas, ¿no? Que podían ser el crecimiento, la inhibición del crecimiento, la motilidad, o sea, incluso la secreción de otras hormonas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la hormona del crecimiento incide en el crecimiento de muchos órganos, o sea, de muchas células de órganos y tejidos. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, digamos, de una hormona que se genera en este lugar y que va, digamos, a incidir en todo el resto del organismo, ¿tá? Y bueno, y hacer hincapié sobre todo en la glándula pituitaria, que es parte de lo que es el cerebro emocional, cómo controla, o sea, a través de otras hormonas, o sea, la actividad de glándulas que van a tener actividad en todo el organismo, ¿no? Entonces, como vemos, digamos, acá, en esta zona del cerebro, o sea, se procesa mucha información, o sea, lo que viene de fuera, lo que viene de adentro, y todo eso incide en la producción, digamos, de hormonas. Entonces, frente a una situación estresante, o sea, se han definido los ejes estos de activación, en donde, como les decía, en el sistema nervioso se percibe, o sea, lo que es la señal de alarma, ¿no? Esto lo que hace es incidir a nivel del hipotálamo, el núcleo paraventricular. Acá, digamos, lo que activa son las neuronas neuroendocrinas para la producción de la hormona liberadora de corticotropina, ¿no? Esta lo que hace, digamos, es incidir en la glándula pituitaria para la producción de la hormona esta, bueno, no está puesta acá, pero a ver si está acá, la ACTH, ¿tá?
es la hormona adenocorticotropa o corticotropina, y ella lo que hace es incidir en lo que es la corteza de la glándula suprarrenal para la producción de cortisol. El cortisol es uno de los mayores potentes inhibidores del sistema inmunológico. O sea, por ejemplo, un análogo de este es la cortisona que se le da a los pacientes cuando van a hacer, cuando van a aceptar un órgano, por ejemplo, de un donante, para que no lo rechace. O sea, se inhibe el sistema inmunitario para que pueda aceptar. O también cortisona se utiliza normalmente cuando uno no quiere que el sistema inmunológico esté activo. O sea, por ejemplo, ahora estos problemas que hay con las neumonías, o sea, asociadas de COVID, o sea, se les da cortisona o neumonías en general porque muchas de esas enfermedades están asociadas a una exacerbación del sistema inmunológico, ¿no? Entonces es un inhibidor potente del sistema inmunológico. Y bueno, y después este otro eje que genera adrenalina y noradrenalina, que también se activa en el hipotálamo, el sistema, digamos que lo que hace es activar lo que es la médula de la glándula suprarrenal, lo que hace, digamos, es toda esta respuesta que les decía de lucha, de huida, o sea, todo lo que es la activación de la circulación sanguínea, de la presión arterial, o sea, y todo esto, ¿no? Entonces, de esta manera, como ven, las hormonas están implicadas en este eje del estrés, y el sistema inmunológico también, porque es inhibido o es alterado, o sea, por el cortisol y otras sustancias que se van a producir en esta situación, ¿no? Bueno, ahora, el sistema inmunológico, como todos sabemos, nos protege, o sea, de las enfermedades, ¿no? O sea, es un sistema que está funcionando, digamos, a través de células que están circulando en el organismo, y bueno, y que nos protege de virus, de bacterias, pero también, o sea, de células cancerosas que pudieran estar circulando en nuestro organismo, como son las células metastásicas, por ejemplo. Y particularmente quiero hacer hincapié en este tipo celular, que está puesto de esta manera, pero que se llaman las natural killers. Las natural killers son muy importantes para la protección de posibles células cancerógenas que pudiéramos tener en el organismo. El sistema inmune está compuesto, bueno, como les digo, por células, o sea, de muchos tipos, macrófagos, neutrófilos, los natural killers, linfocitos T, linfocitos B, pero hay muchos más, ¿no?, que están circulando o están asociadas en órganos linfoides primarios o secundarios, como los ganglios, y además en tejidos, por ejemplo, los tejidos asociados o sea, linfoides que están asociados al intestino, que ahí es donde tenemos muchísimas células del sistema inmunológico. Pero también el sistema inmune está compuesto por anticuerpos, y bueno, y otras moléculas del complemento, y estos son importantes para, bueno, para reconocer antígenos, para opsonizar o condimentar, digamos, bacterias, para que se las coman estas células, para que las fagociten, esa es la palabra que se utiliza, o neutralizar, por ejemplo, la entrada de virus a células del organismo. Son producidos por los linfocitos B. ¿Y cómo se comunican estas células entre sí? Pues a través de unas proteínas que se llaman citoquinas, ¿no?, que son estas bolitas rojas. Son importantísimas estas citoquinas porque ellas son las que, digamos, ellas producen, ¿se acuerdan la respuesta? Por ejemplo, si tiene una activación, se sabe que, por ejemplo, los neurotransmisores pueden activar, digamos, hay receptores para neurotransmisores en algunas de las células del sistema inmune, y ellas pueden, digamos, tener como respuesta la producción de una citoquina. También, por ejemplo, si una célula del sistema inmunológico se encuentra, o sea, recibe por medio de un receptor un antígeno, también produce citoquinas para avisarle a las otras, o sea, células del sistema inmune, que bueno, que acá tenemos una situación de peligro y tienen que venir a ayudarme a combatir este problema, ¿no? Entonces, bueno, el arsenal inmunológico es amplísimo, hay muchas células que tienen funciones diferentes, los macrófagos, como fagocitan, digamos, son las que se comen, vamos a decir, todos restos y bacterias, y bueno, y después están los neutrófilos, estos que tienen que ver, los eosinófilos, tienen que ver más que nada con ataques de infecciones parasitarias, y bueno, células T, y esta célula T-Reg es muy importante. ¿Por qué? Porque es importante que esté activa, porque cuando termina de generarse la respuesta inmunológica, es muy importante que se pare la respuesta, porque si sigue la respuesta, entonces ahí tenemos un problema más grave, y ahí es cuando no tienen que poner cortisol para bajar, o sea, cortisona, ¿no? Porque a veces pasa eso, que sigue, porque o el patógeno no muere, como
puede pasar, por ejemplo, con estas enfermedades en donde hay patógenos, o sea, un virus que sea realmente muy letal, entonces ahí es decir, se divide y el sistema inmune no puede con él, entonces ahí no para y al final se genera mucho daño, o bueno, o situaciones también, por ejemplo, que pueden desencadenar una respuesta autoinmune, es decir, el sistema inmunológico contra nosotros. Bien, bueno, la comunicación entre ellas, entre las células del sistema inmunológico, se llama parácrina, o por contacto, pero siempre es, como les decía, parácrina, ¿por qué? Porque actúa generalmente en el espacio más cercano. O sea, una célula le avisa a la otra, digamos, a través de estas citoquinas, recibe la información y esta empieza a actuar de forma de secretar otra citoquina o de hacer algo, o de cambiar, volverse más activarse, por ejemplo, los linfocitos T tienen que activarse para empezar a fagocitar también y destruir, bueno, los linfocitos no fagocitan, sino que destruyen células, o sea, y bueno, y por contacto también, o sea, es otra forma de comunicación, ¿no? Bueno, y esto es lo que les decía, todos los sistemas están intermodulados, o sea, hay receptores de, por ejemplo, receptores de neurotransmisores, obviamente en el sistema nervioso, pero también hay receptores de citoquinas en el sistema nervioso y receptores de hormonas. Lo mismo pasa con el sistema endocrino. Puede, digamos, recibir señales de los neurotransmisores, también de otras hormonas o citoquinas, y el inmune lo mismo. O sea, es decir, hay toda una intermodulación entre estos sistemas, además de ser fisiológica, como la que les he comentado, además es bien a nivel celular, o sea, siempre a través de receptores, ¿no? Entonces, la buena comunicación entre todos es muy fundamental para la salud, pero es absolutamente esencial para la respuesta del sistema inmunitario, ¿no? Ahora, en el caso de estrés crónico, o sea, como les decía, se genera este cortisol que inhibe la respuesta inmunológica, pero además genera una descoordinación, vamos a decir, de todos los sistemas funcionales, o sea, porque tienen un efecto, como se llama, fluidotrópico, actúa a diferentes niveles. Entonces, claro, esto lo que lleva es que un sistema que debería de protegernos de infecciones, no atacar lo propio y protegernos de células tumorales, está inhibido o está, digamos, haciendo cosas que no debería. Entonces, eso generalmente pues nos genera los problemas que también, o sea, pueden llevarnos a enfermedades, o sea, autoinmunes o no protección contra infecciones o no protección contra metástasis tumorales, ¿no? Entonces, además, ¿qué pasa? Bueno, todo esto genera un montón de citoquinas proinflamatorias que, o sea, inciden en lo que es la inflamación. Y hay un autor que definió muy bien lo que es la inflamación, ¿no? Si las mutaciones genéticas, porque bueno, el cáncer tiene una base genética muy importante, ¿no? Son el fósforo que enciende el fuego. O sea, la inflamación es el combustible que las alimenta, o sea, que alimenta las llamas. Es decir, la inflamación es un tema, digamos, que además se exacerba con estrés crónico, con traumas emocionales, con mala alimentación, falta de sueño y sedentarismo. Todo esto está documentado y está asociado, o sea, a muchísimas patologías, no solamente a cáncer, sino, bueno, a diabetes, a enfermedades cardiovasculares, o sea, y hay nada más. Hay sobre todo a enfermedades mentales, o sea, enfermedades mentales. Por ejemplo, la depresión, pues se sabe que tiene un componente inflamatorio muy alto. Y justamente, incluso los tratamientos que se están probando ahora, los nuevos, o sea, van a tratar de, digamos, desinflamarse, o sea, antiinflamatorios muy potentes a nivel del sistema nervioso central. O sea, eso como más allá de los recaptadores de serotonina, los inhibidores de recaptadores de serotonina, es decir, ya se ha visto la relación directa entre la inflamación y enfermedades mentales, o sea, hay tratamientos en ese lugar. Bueno, esto lo voy a pasar rápido, porque no nos va a dar el tiempo, sino, pero decirles que, bueno, la microbiota intestinal también está asociada con el sistema inmunológico y su buena función, y por supuesto que el uso de antibióticos, o sea, puede afectar a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, para terminar simplemente decirles que, bueno, es absolutamente esencial el abordaje, digamos, integral de la salud, de la persona y su entorno. ¿Por qué? Porque por más que nosotros, yo sigo, digamos, voy a conectar con la primera parte, que es el diseño de nuevos compuestos antitumorales y todo lo que lleva a eso. Por más que sigamos haciendo eso, si no controlamos lo demás, o sea, es innecesario, no va a tener efecto la terapia. Es decir, si una persona está con
por ejemplo, con un problema ambiental, vamos a decir, o sea, está viviendo en un lugar contaminado y realmente está, o sea, o fuma, ¿no? ¿Qué es lo que le dice el médico? Lo primero, deje de fumar, bien. Ahora, si está en un entorno, o sea, de mucho estrés psicosocial, por lo que fuera, un entorno laboral, un entorno familiar, o está pasando realmente problemas económicos muy graves, o está pasando problemas familiares, o problemas de varios tipos, o sea, todo eso va a tener una incidencia en su sistema neuroendocrino, neuroinmunoendocrino, y todo eso, digamos, no va a facilitar que la terapia que se le dé, o sea, pueda funcionar como debería. O sea, por ejemplo, las nuevas terapias estas que tienen que ver justamente con inducir, aumentar el sistema inmunológico de los pacientes con cáncer. Si la persona, como les digo, está en un estado de permanente producción de cortisol, o sea, que está inhibiendo su propio sistema inmunológico por estrés psicosocial, o sea, por más que le dé yo una buena terapia, esa persona no va a reaccionar, no va a responder correctamente. Entonces, eso puede estar vinculado, y ya se vinculó, por ejemplo, a la respuesta a los tratamientos oncológicos. O sea, se responde mucho mejor a la respuesta a tratamientos oncológicos convencionales si la persona, digamos, es abordado, o sea, su salud desde todos los ángulos. Y hablo de la parte psicológica, como le estoy hablando ahora, de lo psicosocial, pero también lo que refiere a lo espiritual es sus expectativas de vida, o sea, sus expectativas sus expectativas de futuro, o sea, su sentido de vida. O sea, hay personas que, bueno, que entran en depresión y realmente, si esto no lo tienen, digamos, bien claro, es decir, como que realmente tu vida es valiosa, realmente, o sea, tienes una función en el mundo y él lo tiene que descubrir, o ella lo tiene que descubrir. Esto puede generarle mucho estrés, o sea, y esa persona directamente, o sea, está inhibiendo su sistema inmunológico que lo debería estar protegiendo contra las enfermedades, ¿no? El caso del coronavirus, ahora que está tan, ¿no? Ahora en esto. El coronavirus, o sea, como vemos, tiene una tasa de letalidad del 2,7% y ha sido 2,8% de las personas, digamos, que han sido, requirieron internación y cuidados moderados. Eso quiere decir que realmente hay un 97%, más de un 97% que se ha curado, y ¿cómo se ha curado si no hay otra terapia para él? Se ha curado solo, o sea, es decir, ha sido su propio sistema inmune. Nosotros en el Uruguay, obviamente, o sea, se habla de la forma que se llevó esto, que realmente fue buena, ¿no? Y que no se alarmó demasiado a la población. Eso probablemente haya tenido que ver con, digamos, estos niveles de cortisol que les decía. Porque han habido artículos en donde han mostrado la correlación, por ejemplo, entre los niveles de cortisol y la mortalidad de pacientes con COVID. Es decir, cuanto más cortisol, más muertes han habido, ¿no? O sea, de los pacientes que ingresaban. Y eso puede estar vinculado a un estrés, o sea, brutal, que también tenía, además de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las noticias, ¿no? Las noticias nos generan muchísimo miedo, o sea, y bueno, y obviamente, todo eso, digamos, nos va a afectar de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer para poder prevenir enfermedades o colaborar con tratamientos? Pues aumentar nuestro sistema inmunológico. ¿Y cómo? Pues practicar y promover hábitos saludables de vida, entornos saludables en todo sentido. Ya sean naturales, naturaleza, o también, digamos, la alegría, o sea, todo esto nos genera endorfinas, nos generan neurotransmisores buenos, vamos a decir, que se conectan con el resto del organismo de forma positiva. La naturaleza, por ejemplo, genera todo un montón de estímulos, o sea, en nuestro sistema, digamos, de sensaciones y percepciones que van a llevar, por ejemplo, esto es un estudio que se hizo, cómo actúan a nivel de nuestras células natural killer, que les decía que son las células del sistema inmunológico que nos protegen contra el cáncer. Este estudio, o sea, muestra, o sea, por ejemplo, antes de empezar el paseo en el bosque, o sea, el número de células NK, o sea, un día después y 2 días después, es decir, no solamente hay más células NK, sino que además, o sea, están más activas, ¿vieron? Bueno, y además se encontraron, bueno, una sustancia que se llama fitoncidas justamente en los bosques, o sea, como producto de los árboles, o sea que también actúan a nivel de estas células NK, incluso se han generado productos, digamos, como ambientadores para reducir el estrés, porque también se vieron que tenían una acción o sea, de reducción de estrés. Entonces, bueno, tenemos, como se llaman las natural pills, o sea, son todo lo que tiene que ver con la naturaleza y nuestro propio, digamos,
sistema de moléculas que tenemos en el organismo. O sea, naturalmente nosotros con buenas ideas, buenos pensamientos, digamos, buena recepción de señal y buen procesamiento, que a veces necesitamos terapia psicológica para poder procesar mejor la información, ¿no? Y que nos ayuden a positivizarla, o sea, nos puedan hacer mucho bien. Además, digamos, del deporte, digamos, y todo esto que está muy documentado lo bien que nos hace para la salud. Fundamental el sueño. Sueño, tener, digamos, 8 horas de sueño al menos, genera una hormona melatonina, o sea que favorece no solamente lo que es el ritmo circadiano, sino que además, o sea, es neuroprotector y bueno, nos ayuda a mantener, digamos, el organismo en general en funcionamiento correcto. Les cuento que no podemos vivir mucho tiempo sin dormir, o sea, y eso nos hace que el sueño sea realmente vital. Esta pregunta se las dejo a ustedes, después se la contamos. Y bueno, y además procesamiento de ideas, o sea, que ocurre durante el sueño, y voy a hacer rápido simplemente para decir que todas las actividades mente-cuerpo, o sea, como es la parte de yoga, meditación, con el resonador magnético funcional, ya se ha descrito que realmente tiene funciones muy buenas en lo que es la parte del cerebro, el hipocampo, que está en la zona esta que les decía de la memoria, y la amígdala, que es la que es hiperactiva con estrés crónico, o sea, favorece mucho todo eso, o sea, la recuperación, o sea, cerebral. Y bueno, y actúa también a nivel prefrontal, que se acuerdan que era la parte de razonamiento y la creatividad con el coeficiente intelectual. Todos estos estudios están bien documentados en la Universidad de Harvard. Y bueno, y decirles que esta actriz, o sea, generó justamente un programa para meditación en edades tempranas y ha tenido resultados muy buenos. La meditación que utiliza es la mindfulness, entonces la fundación le llamó Mind Up. Consiguió realmente, o sea, datos muy buenos en lo que son los niños, por ejemplo, esta mayor felicidad, calma, mayor rendimiento escolar, empatía, trabajo, aprenden mejor, o sea, y esto realmente es algo precioso que ocurre. Y por supuesto, bueno, el amor incondicional realmente es el más poderoso estimulante del sistema inmunológico, y esto también hay datos a nivel científico, o sea, se libera una hormona que se llama la oxitocina, o sea, por el amor fraternal, o sea, fundamentalmente, y bueno, y obviamente que esta señora, digamos, nos ha dado lecciones al respecto, con respecto, digamos, al amor como generador de paz, pero además la sonrisa como generador de paz, o sea, la sonrisa también libera endorfinas. Y bueno, y simplemente terminar diciéndoles que bueno, que además en el cerebro tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, ¿no? También neuronas copionas, o sea, que nos permiten copiar lo que hacemos unos y otros. Fueron descritas por Giacomo Rizzolatti, es un investigador italiano, que vino al Uruguay hace poco y lo nombraron ciudadano ilustre. Bueno, y lo que dice que nosotros somos seres sociales, nos espejamos, y los vínculos o los entornos que generemos, al fin y al cabo, vamos a aprender por imitación de ese lugar. Si estamos en lugares tóxicos, probablemente terminemos haciendo lo que hacen todos, o sea, no esté muy bueno. Mientras si estamos en lugares buenos, probablemente también. Ahora, muchas veces no estamos ni en uno ni en otro, y tenemos que ser nosotros los que hagamos ese entorno, ¿no? Y entonces, y que nos imiten, ojalá, digamos, si nosotros hacemos las cosas bien. Entonces, en ese sentido, bueno, terminar con esta frase, o sea, de Mahatma Gandhi, que habla del cambio, sé el cambio que quieras ver en el mundo, o sea, que bueno, que nos compromete a todos, ¿no? O sea, agarrar y ser también, de alguna manera, espejo para otros, o sea, aunque nos cueste muchísimo, pero tenemos que trabajarnos mucho, y eso es mucho más costoso probablemente que una droga antitumoral. Finalmente, bueno, agradecer a la Sociedad de Psiconeuroinmunoendocrinología y a Margarita Dubourdieu, o sea, que es la iniciadora de esta área acá en el Uruguay, a través de un posgrado en la Universidad Católica del Uruguay, y recomendarles a los que les gusta leer de estas cosas, o sea, el libro que ella y la doctora María Laura Nassi generaron, que se llama Cáncer y Psiconeuroinmunología. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gabriela. Es un placer haberte escuchado. Y bueno, ahora te voy a pasar con Nidia, que es la que tiene las preguntas. Y bueno, vamos a ir respondiendo el cuestionamiento que tienen los compañeros. Hola, Gabriela, ¿cómo estás?
Algunas preguntas de los compañeros. Por ejemplo, acá Verónica Madera pregunta, dice, las personas que sufren de ataques de ansiedad, con esto del estrés, ¿tienen mayor predisposición a desarrollar cáncer? O sea, los estudios, no quiere decir que esa persona en particular lo tenga. Todo tiene que... Uy, ¿por qué rebota? ¿Rebota? Sí, Nivia. Pon el silenciate. No, no soy yo. Es que estoy acoplada contigo. ¿Sí? ¿Cerrás? Ahí va, genial, muchísimas gracias. Es que nos acoplamos, no sé por qué. Bueno, o sea, todo lo que, o sea, obviamente, ataques de ansiedad, una cosa es un ataque de ansiedad, otra cosa es vivir con ataques de ansiedad o ataques de pánico, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver con un contexto. O sea, hay que ver cuáles son, digamos, la situación concreta de la persona en particular, ¿no? Pero que el estrés crónico está asociado, obviamente, crónico estoy hablando, no estoy hablando en algunos casos, capaz que son respuestas, digo, los ataques de ansiedad pueden ser, o sea, malas formas de encarar una situación, pero no tiene por qué ser una cuestión crónica, puede ser que esa persona no sepa manejar sus emociones y frente a una situación concreta, o sea, tenga un ataque de ansiedad. Y entonces, bueno, eso no es crónico, simplemente le pasa una vez cada tanto, ¿no? Otra cosa es cuando la persona vive con esa sensación de que todos los días, o sea, o es algo bastante frecuente, o sea, el hecho de que está en situación que no puede manejarlo, que lo supera, o sea, que no tiene herramientas. Y ahí es donde hay que trabajar, en la parte de herramientas. Yo no me puse toda el área, digamos, de la psicología, porque, o sea, la psico-neuroinmunoendocrinología tiene una parte psico primero, ¿no? Y sí recomiendo, obviamente, digamos, todo lo que tiene que ver con apoyo psicológico. O sea, digamos, hoy en día debería ser prácticamente uno como fundamental en la vida de todas las personas. En algún momento de la vida todos vamos a necesitar un poco de otros profesionales que nos ayuden a manejar algunas situaciones que no hemos aprendido o hemos aprendido mal a lo largo de la vida. Digo, nuestros padres habrán hecho lo mejor que pudieron con nosotros, pero todos venimos con una carga, digamos, infantil, incluso prenatal. Bueno, si les hablo de la epigenética y toda la parte prenatal, es impresionante, porque eso, digamos, nosotros no somos conscientes, o sea, no tenemos conciencia. Lo único que sabemos es reaccionar, pero tampoco sabemos por qué reaccionamos de esa manera, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender por qué reaccionamos de esa manera y nos ayudan a poder tener unas herramientas para reaccionar de otra forma, entonces eso nos va a generar mucho más autocontrol, y eso disminuye el estrés, o sea, que nos genera la situación, porque ya nos sentimos con mayor control sobre la situación, ¿no? Entonces, bueno, en relación al cáncer, bueno, yo te digo, o sea, hay correlación, pero no concretamente con las personas que tienen ataque de ansiedad, porque hay que verlo en un conjunto. O sea, todos estos estudios están hechos, ya les digo, busquen en PubMed, están hechos en una, ¿cómo es? En unas condiciones concretas, o sea, a los pacientes se les preguntan unas determinadas cosas, o sea, es decir, está todo muy bien controlado, es decir, el trabajo. No se puede generalizar todo, simplemente se puede decir que sí, pero en casos particulares, buscar lo particular de esta persona. Pero tratemos, sí, de minimizar las situaciones de estrés, de angustia, y si no sabemos resolver problemas, busquemos ayuda, eso sí, totalmente, porque en algún momento nos va a saltar. Si no es un cáncer, es otra cosa. Bien, Gabriela. Otra pregunta de Andrés. ¿Las terapias modernas, como la equinoterapia, aromoterapia o similares, tienen base científica? En principio habría que buscar, no estoy familiarizada con estudios científicos que se hubieran hecho, pero teóricamente tendrían sentido. O sea, tienen sentido. O sea, es decir, teóricamente, pensándolo ahora, se los digo, no vi ningún estudio porque no lo busqué. Seguramente si me pongo a buscar en la base de datos PubMed, tal vez encuentre. Yo no sabía ni siquiera que habían estudios sobre yoga, no sabía que habían estudios sobre tai chi, o sea, simplemente los hay. Entonces, es cuestión de buscarlos. Si los buscamos, capaz que lo encontramos. Entonces, digamos, yo te voy a decir simplemente lo que pienso. Pienso que tiene sentido.
O sea, el aroma, justamente hablando del aroma y como las partículas estas, digamos, que nos rememoran, obviamente que si a mí un olor, o sea, me rememora una cosa que no me gustó, porque aunque sea la flor más bonita, imagínense que para mí una rosa, o sea, me recuerda en mi inconsciente cuando no sé, me caí en un rosal y me hice pelota cuando era niña, por ejemplo. Por más que me den la rosa, la rosa a mí no me hace bien. A otro le hará bien, pero a mí no. Entonces ahí hay toda una cuestión que hay que tener en cuenta. Ya les digo, todo el procesamiento de información que ocurre acá está relacionado con memorias de la infancia y preinfancia. O sea que, digo, somos muy complejos y todos los tratamientos, sí, se trata de que sean siempre personalizados. Eso sí, no cosas generalizables, ya les digo, como que no sé, que generan así como... Hay otra cosa, esto de la psiconeuroinmunoendocrinología, es cierto que todavía genera un poquito como que no toda la medicina convencional la tiene en cuenta. A mí me encantó la charla de hoy de la doctora hematóloga, o sea, me pareció preciosa, porque realmente justamente es como la puesta en práctica de un clínico de lo que estoy hablando. Yo soy bióloga molecular, o sea, y ella es clínica y está haciendo eso. Yo estaba fascinada, quería aplaudirla por todos lados porque realmente me pareció buenísimo. Y acá en Tacuarembó, o sea, felicitaciones, no sé si está por ahí, pero tengo la oportunidad de decirle. Porque realmente, o sea, así es como se deben digamos, de empezar a encarar el tratamiento. Estos niños, por ejemplo, que no tenían, o sea, tenían muchos más problemas asociados a su inactividad porque no podían moverse ni jugar, o sea, que terminarían con depresión, y quién sabe si fueran uno de los chicos que ya le digo, uno cada 3 días se suicida, no tengo ni idea si fuera uno de ellos. A lo que voy, todo este tratamiento que le hizo este tipo de personas, en base a la hemofilia, o sea, al final le está ayudando a vivir, o sea, a vivir. Y es lo que tenemos que buscar, o sea, como los terapeutas que trabajan en esto y las personas que estamos al servicio de la salud, ¿no? O sea, buscar, ir por la vida, por la calidad de vida, y cuando entendemos cómo ocurre esto, nos parece ilógico que sigamos viviendo de otra manera, y sin embargo, nos cuesta tanto cambiar. Tengo otra de Lorena. Dice, ¿qué credibilidad tienen algunas corrientes como la bioneuroemoción o la pseudociencia, o tiene algún grado de verdad? No, ¿es pseudociencia o tiene algún grado de verdad? Hay que buscar información en las fuentes fiables. Hay gente que ha aprovechado todo esto, que lo escucha por arribita y se vuelven terapeutas. O sea, no, así no. Digamos, es cierto. Por ejemplo, hay una corriente, ¿cómo es que se llama? Que asocia una emoción con un órgano. No me acuerdo cómo se llama esto. Es decir, si tienes ira, está asociado al cáncer de páncreas. Una cosa así como totalmente, eso sí, que no tiene ningún fundamento. Obviamente, tener ira te va a generar, digamos, mayor cortisol, etcétera, etcétera, y probablemente esté asociado, digamos, a un cáncer o a otra cosa, o una hipertensión, no lo sé, a lo que voy. O sea, hay nombres que se le han dado a las cosas que... Pseudociencia se llama porque no tiene un fundamento, digamos... no tiene estudios que lo avale, o sea, lo que están diciendo. O sea, y el avalar una idea, o sea, requiere muchos estudios, no solamente uno. Ya les digo, cuando les puse este ejemplo de estrés psicosocial y cáncer, habían 3.076 estudios. O sea, no todos hablaban de lo mismo, pero son estudios complementarios. Es difícil llegar a una conclusión con pocas herramientas. Ahora, tiene sentido sí, que las emociones nos hagan, digamos, daño a la salud, pero lo que no tiene fundamento es la directa. Por ejemplo, una emoción, un órgano, una enfermedad o cosas así, simplificar las cosas, eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base y está siendo, digamos, utilizada, o sea, eso sí, pseudociencia, como le quieran llamar. Ahora, no sé si en este caso particular de lo que me estás comentando tú, tenga base o no, habría que buscar las bases de datos, estos que les digo fiables. Y graben por ahí la palabra PubMed, P-U-B-MED. O sea, eso es una base de datos totalmente gratuita, donde ponen palabras claves y todos al menos los resúmenes de cada trabajo los van a conseguir. O sea, y por lo menos saber qué investigación se hizo en esa área.
Entonces, eso les va a servir para saber que son documentos realmente científicamente validados, comprobados, evaluados, o sea que tienen fundamento. Bien, otra pregunta tengo de Silvia, dice, actualmente las enfermedades autoinmunes son más frecuentes. ¿El estrés colabora con esto? ¿Puede Totalmente. llevar a desarrollar cáncer? De ser así, ¿se ha cuantificado? ¿Podría ser un primer aviso? Mira, como les decía, el estrés lo que hace es desregular los sistemas neuroinmunoendocrinos, los desregula. Inhibe en algunos casos, activa o hiperactiva otros. Activa, por ejemplo, la inflamación. La inflamación es una hiperactividad de una parte del sistema inmunológico, no de todo, ¿no? O sea, es una reacción frente a algo que no debería de reaccionar si se reacciona de forma exacerbada, ¿no? Entonces, esas reacciones exacerbadas han llevado, sí, justamente a que se liberen, por ejemplo, si se genera daño, o sea, en el organismo, o sea, se liberan, digamos, el interior de las células, a veces partículas de las células dañadas, que pueden ser reconocidas por nuestro sistema inmunológico como algo que puede ser nocivo, pero no era nocivo. Entonces sí, podemos, por supuesto, a través de una inflamación generar una respuesta autoinmune. O sea, porque no debería estar las células rotas y todo eso en un contexto normal, ¿no? Ahora, si eso, ya te digo, nosotros si tenemos medianamente, esto no es matemática, ¿sí? Esto que quede claro, esto no es que ocurre esto y por esto, es decir, si una persona que tiene estrés, bárbaro, genial, pero tiene probablemente, que se llaman recursos, o sea, recursos, tiene cada tanto se escapa al campo, o sea, sí sale a caballo, o tiene una familia funcional, o cosas así. Entonces, bueno, uno puede tener estrés y volver, es decir, nosotros buscamos, se llama homeostasis, pero hoy en día se utiliza la palabra homeodinamia. Es decir, homeostasis es como buscar siempre el equilibrio, nuestro organismo siempre está buscando el equilibrio. No se vuelve siempre al mismo lugar de origen, por eso se llama homeodinamia, porque se vuelve un lugar distinto, pero vuelve a estar en el equilibrio. O sea, es absolutamente fisiológico eso. El tema es cuando forzamos demasiado y no tenemos recursos. O sea, es decir, seguimos con el tema negativo, estresante, y no tenemos nada que compense. O sea, entonces ahí nos va a llevar a problemas, nos va a llevar a una enfermedad física o una enfermedad mental, porque por esta fase de agotamiento que les comentaba en el síndrome de adaptación que hablaba, ¿no? Entonces, digamos, puede ser una reacción autoinmune, por supuesto, sí, no es matemática, sino solamente una cosa lleva a la otra. Eso también es importante, siempre son muchas las causas. O sea, pueden haber causas ambientales, causas también que tienen que ver con la alimentación, causas que tienen que ver, no son solo psicológicas, o sea, es decir, hay cosas que tienen que ver, digamos, con lo que decían, con las expectativas de futuro, o sea, hay mucho que también interacciona con eso. O sea, que no les quede la idea de que el estrés, o sea, es el único que genere la enfermedad, sino que es una de las tantas causas que puede generar, pero que sí que está asociado, sí. Entonces, si lo podemos eliminar, pues fenomenal, ¿no? Y no lo vamos a eliminar nunca del todo, ¿por qué? Porque, como les decía, lo necesitamos para vivir. Ahora, que no lo cronifiquemos, esa es la parte. Bueno, muy bien, si no hay más preguntas, desde ya muchísimas gracias, el aporte fue excelente, creo que todos quedaron con preguntas por hacer, pero bueno, los tiempos se nos están terminando. Y está Marcia esperando para la próxima charla. Así que bueno, desde el lugar que me tocó, muchísimas gracias, y bueno, nos conectamos para la próxima conferencia.